En la cena familiar mi padre me dijo, saca tus cosas, tu tío Pancho se vendrá a vivir aquí, y tomará tu habitación, así que le dije, entonces me voy, y que Pancho pague tus cuentas. Me llamo Samuel, tengo 28 años, y esta es la historia de cómo mi propia sangre intentó destruirme, pero terminé destruyendo la jaula en la que me había encerrado yo mismo. Supongo que debería empezar desde el principio para que entiendan bien todo. Mi vida nunca fue fácil. Cuando tenía apenas 6 años, mi madre nos abandonó. Así como lo oyen. Un día estaba ahí, y al siguiente, solo quedaba una nota sobre la mesa de la cocina que decía algo como no puedo más con esta vida. Lo siento. Ni siquiera tuvo el valor de despedirse en persona o de explicarme por qué su hijo no era suficiente razón para quedarse. Mi padre, Roberto, quedó destrozado. O al menos eso decía él. Durante años me repitió la misma historia, que mamá era una egoísta, que nos había dejado en la ruina, que él había tenido que sacrificarse para criarme solo. Yo me lo creí todo. Crecí sintiendo que le debía algo a mi padre por no haberme abandonado como lo hizo mi madre. Qué irónico, ¿verdad? Agradecerle a alguien por hacer lo mínimo indispensable que se supone debe hacer un padre. Crecí rápido. Demasiado rápido. A los 14 años ya estaba trabajando después de clases en una tienda de abarrotes del barrio. Mi padre decía que era para que aprendiera el valor del trabajo, pero la realidad es que necesitábamos el dinero. Él trabajaba en una fábrica, pero su sueldo apenas alcanzaba para lo básico, y eso cuando no se lo gastaba en fiestas los fines de semana. No me malentiendan, yo no era ningún santo. Era un chico normal que quería jugar videojuegos, salir con amigos, tal vez tener novia. Pero siempre había algo más importante, una cuenta por pagar, comida que comprar, algo que arreglar en la casa. Mi adolescencia se fue en trabajos de medio tiempo y responsabilidades de adulto. Cuando cumplí 18 años y terminé la preparatoria, mis compañeros estaban emocionados por ir a la universidad, por independizarse, por vivir su vida. Yo me inscribí en una universidad pública para estudiar contabilidad, pero seguía viviendo en casa. ¿Para qué irme? Mi padre me necesitaba. O al menos eso me decía él cada vez que mencionaba la posibilidad de mudarme. ¿Y quién va a ayudarme con los gastos, Samuel?, me decía con esa voz de víctima que había perfeccionado con los años. Ya bastante me costó criarte solo. No seas malagradecido ahora que puedes ayudar un poco. ¿Un poco? ¡Qué chiste! Para cuando tenía 25 años, yo ya pagaba prácticamente todo en esa casa. Había conseguido un buen trabajo como contador en una empresa mediana. No ganaba una fortuna, pero era un sueldo decente. Y cada quincena, veía cómo mi dinero se esfumaba en mantener ese hogar. Pagaba la renta. Pagaba la luz. Pagaba el agua. Pagaba el gas. Llenaba el refrigerador. Compraba la ropa de mi padre. Le daba dinero para sus gastos personales, que básicamente significaba beber. Incluso le compré un televisor nuevo cuando el viejo se descompuso, y ni siquiera me dio las gracias. Solo dijo, ya era hora, el otro ya no se veía nada. Pero yo aguantaba. ¿Saben por qué? Porque en el fondo, una parte de mí todavía era ese niño de 6 años que pensaba que si era lo suficientemente bueno, lo suficientemente útil, nadie más me abandonaría. Qué patético, ¿verdad? No tenía vida social. Mis amigos de la universidad habían dejado de invitarme a salir porque siempre decía que no. ¿Cómo iba a gastar dinero en salir cuando había cuentas por pagar? ¿Cómo iba a llegar tarde cuando tenía que preparar la cena? Poco a poco, me fui aislando. El trabajo y la casa. La casa y el trabajo. Eso era todo. Y entonces llegó aquella noche de viernes. Recuerdo que había sido un día particularmente pesado en el trabajo. Habíamos estado cerrando los números del mes y mi jefe había estado de un humor terrible, gritándole a todo el mundo por cualquier pequeño error. Yo había aguantado 9 horas de tensión, saltándome el almuerzo para terminar a tiempo, y lo único que quería era llegar a casa, cenar algo rápido, y encerrarme en mi habitación a ver alguna serie en mi laptop. Cuando entré a la casa, noté que mi padre estaba de un humor extrañamente bueno. Estaba silbando en la cocina, algo que casi nunca hacía. Había preparado la cena, lo cual era todavía más raro. Generalmente, yo era quien cocinaba.
Llegas justo a tiempo, Samuel me dijo con una sonrisa que no me gustó nada. Había algo falso en ella. Preparé la cena. Siéntate, tenemos que hablar. Esas palabras nunca traen nada bueno. Tenemos que hablar es el preámbulo universal de las malas noticias. Pero yo estaba tan cansado que solo quería comer y terminar con lo que fuera que tuviera que decirme. Me senté a la mesa, mi padre se sentó frente a mí, todavía con esa sonrisa incómoda en el rostro. Comimos en silencio durante unos minutos. Yo esperaba a que soltara lo que tenía que decir, y él parecía estar buscando las palabras correctas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, dejó el tenedor sobre el plato y me miró directo a los ojos. Samuel, hijo, he estado pensando mucho últimamente, comenzó. Mi estómago se apretó. La familia es lo más importante, ¿verdad? Asentí lentamente, sin saber a dónde quería llegar. Por eso, he decidido que tu tío Pancho se va a venir a vivir con nosotros. Me quedé congelado con el tenedor a medio camino hacia mi boca. El tío Pancho. Francisco, el hermano menor de mi padre. El tipo más irresponsable, vago y desagradable que había conocido en mi vida. No lo había visto en años, pero los recuerdos que tenía de él no eran precisamente agradables. Era un hombre de unos 45 años que nunca había mantenido un trabajo por más de 3 meses seguidos. Siempre tenía una excusa, que el jefe era un insensible, que los compañeros le tenían envidia, que el trabajo estaba muy lejos, que le pagaban poco. La realidad es que era un flojo que prefería vivir de prestado y aprovecharse de quien pudiera. La última vez que lo había visto, yo tenía unos 15 años. Había llegado a quedarse unos días que se convirtieron en 3 meses. Se la pasaba tirado en el sofá viendo televisión, dejaba todo tirado, no ayudaba en nada con los gastos, y se comía toda la comida que yo compraba con mi sueldo de la tienda. Cuando finalmente se fue, fue porque consiguió que una novia nueva lo mantuviera. Mi padre estuvo deprimido toda una semana porque le extrañaba a su hermano. ¿El tío Pancho?, pregunté, tratando de mantener la calma. ¿Por qué? Mi padre suspiró dramáticamente, como si me estuviera contando una gran tragedia. Pues resulta que las cosas no le han ido bien últimamente. Perdió su trabajo, su novia lo corrió de su departamento, y no tiene a dónde ir. Es mi hermano, Samuel. No puedo dejarlo en la calle. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza. No puedo dejarlo en la calle, decía. Pero cuando yo mencionaba que estaba cansado de pagar todo, que quería ahorrar para mi propio futuro, me decía que era un egoísta y un malagradecido. Papá, dije tratando de sonar razonable, entiendo que es tu hermano, pero esta casa apenas es suficiente para nosotros dos. ¿Dónde va a dormir? Mi padre evitó mi mirada. Empezó a jugar con su comida, moviendo los chilaquiles de un lado a otro del plato. Eso me puso más nervioso todavía. Bueno, eso es algo de lo que quería hablarte, dijo finalmente. Pancho necesita privacidad, espacio para sus cosas. No puede dormir en el sofá, no sería justo para él. No me gustaba para nada hacia dónde iba esto. ¿Y entonces?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Entonces, pensé que tú podrías dejarle tu habitación. Total, tú eres joven, no te molestará dormir en el sofá por un tiempo. Pancho es mayor, necesita una cama decente para su espalda. Me quedé mirándolo sin poder creer lo que acababa de escuchar. Me estaba pidiendo que le diera mi habitación, el único espacio propio que tenía en esa casa, a su hermano vago e irresponsable. ¿El mismo hermano que probablemente ni siquiera iba a contribuir con un peso a los gastos? No, dije simplemente. La sonrisa de mi padre desapareció. ¿Cómo que no? No, papá. No voy a dejar mi habitación. Es mi espacio. Yo pago las cuentas de esta casa, yo compro la comida, yo mantengo todo funcionando. No es justo que me pidas que deje mi habitación. Mi padre se puso rojo. Podía ver cómo le palpitaba una vena en la frente, esa que siempre aparecía cuando se enojaba. No es justo, gritó, golpeando la mesa con la palma de la mano. Los platos saltaron. ¿Sabes que no es justo, Samuel? Que yo te haya criado solo, que te haya dado un techo sobre tu cabeza todos estos años, y ahora que te pido un pequeño favor, me salgas con que no es justo. No es un pequeño favor,
Papá, le dije, me estás pidiendo que le dé mi habitación a alguien que ni siquiera va a ayudar con los gastos. ¿Por cuánto tiempo se supone que se va a quedar? El tiempo que sea necesario, respondió, es mi hermano, Samuel. La familia se ayuda. Entonces ayúdalo tú, dale tu habitación, le propuse. No seas ridículo, gritó, yo soy el dueño de esta casa, no voy a dormir en el sofá. Además, ya está decidido. Pancho llega mañana. Saca tus cosas de tu habitación. Tu tío Pancho se vendrá a vivir aquí y tomará tu habitación. Me quedé ahí sentado, mirando a mi padre como si fuera un extraño. En cierto modo, lo era. ¿Cómo podía ser tan descarado? ¿Tan mal agradecido? Después de todo lo que yo había hecho por él, ¿así me pagaba? Sentí que algo se rompía dentro de mí. Una parte de mí quería gritarle, decirle todo lo que pensaba, listarle cada maldita cuenta que había pagado, cada sacrificio que había hecho. Quería decirle que me largara de esa casa en ese mismo momento y que se las arreglara solo. Pero no lo hice. Porque era un cobarde. Porque todavía tenía esa vocecita en mi cabeza que me decía que le debía algo a mi padre. Porque tenía miedo de estar solo. Así que solo dije, por favor, papá, no me hagas esto. Es mi habitación. No tengo ningún otro espacio en esta casa. Mi padre se levantó de la mesa. No quiero discusión, Samuel. Ya está decidido. Mañana temprano quiero que tu habitación esté desocupada. Pancho merece un poco de comodidad después de todo lo que ha pasado. Y con eso, se fue a su habitación, dejándome solo en la cocina con los restos de una cena que ya no podía terminar. Pasé toda la noche sin dormir, mirando el techo de mi habitación, tratando de procesar lo que había pasado. No podía creer que mi padre realmente fuera a hacer esto. Una parte de mí esperaba que en la mañana se disculpara, que dijera que había estado bromeando o que había tomado una mala decisión en el calor del momento. Pero no a las 6 de la mañana, mi padre tocó a mi puerta. Samuel, despierta. Necesito que empieces a sacar tus cosas. Pancho llega a las 10. Me levanté como un zombi. No había pegado el ojo en toda la noche. Con movimientos lentos, casi mecánicos, empecé a empacar mis cosas. No tenía muchas pertenencias, la verdad. Unas cuantas mudas de ropa, mis libros, mi laptop, algunos documentos importantes. Todo cabía en 2 maletas y una caja. Terminé de sacar mis cosas y las amontoné en la sala. Miré mi habitación, mi ex habitación, una última vez. Las paredes azules que yo había pintado. El pequeño escritorio donde había pasado tantas noches estudiando. La ventana desde donde veía los atardeceres cuando necesitaba despejar mi mente. Ya no era mía. Mi padre pasó toda la mañana limpiando y ordenando, como si fuera a llegar la realeza. Sacudió los muebles, trapeó los pisos, hasta puso un ambientador en la sala. Yo solo lo observaba desde el sofá donde ahora tendría que dormir, ese sofá viejo e incómodo de 2 plazas que se hundía del lado derecho. A las 10 en punto, escuchamos un auto detenerse afuera. Mi padre prácticamente corrió a la puerta. «Pancho». «Hermano», gritó mientras abría. Y ahí estaba él. El tío Pancho. No había cambiado mucho desde la última vez que lo vi, solo se veía más acabado. Tenía el pelo grasoso y despeinado, una playera manchada que probablemente llevaba puesta desde hacía días, jeans rotos que no eran de los que se compran así sino de uso excesivo, y tenis sucios. Traía 2 maletas viejas que se veían a punto de desbaratarse. «Roberto». «Hermano, ¿cuánto tiempo?», dijo Pancho con esa voz áspera de fumador. Cuando me vio en el sofá, su cara se iluminó con una sonrisa que me hizo sentir incómodo. «¿Y ese es el cajero, Samuel?». «Pero si ya estás enorme, muchacho. La última vez que te vi apenas me llegabas al hombro». No respondí. Solo asentí con la cabeza. Algo en su mirada no me gustaba. Era como si estuviera evaluando qué podía sacar de mí. «Ven, hermano, te voy a enseñar tu habitación», dijo mi padre, tomando una de las maletas de Pancho. «Samuel te dejó su cuarto. Vas a estar muy cómodo». Pancho entonces me miró con esa sonrisa torcida. «Oye, Samuel, gracias por dejarme tu habitación. Sé que debe ser difícil para ti.
Había algo burlón en su tono. No era un agradecimiento genuino. Era como si estuviera frotándome en la cara el hecho de que él había ganado y yo había perdido. Los primeros días fueron tolerables. Pancho se la pasaba en su habitación, mi habitación, la mayor parte del día. Salía solo para comer y usar el baño. No ayudaba en nada. Dejaba sus platos sucios en la mesa, la taza del baño levantada, sus cosas regadas por toda la casa. Yo seguía con mi rutina, trabajar, llegar a casa, preparar la cena, limpiar. La única diferencia era que ahora dormía en el sofá. Y déjenme decirles, dormir en un sofá viejo y hundido no es nada cómodo. Me despertaba cada mañana con dolor de espalda y cuello. No podía estirarme completamente. Tenía que usar mis maletas como si fueran un closet improvisado, buscando mi ropa cada mañana entre el desorden. Pero lo que realmente empezó a deteriorarse fue la dinámica con mi padre. Pancho y él se volvieron inseparables. Cada tarde, cuando yo llegaba del trabajo, los encontraba juntos viendo televisión, riendo de chistes que yo no entendía, recordando viejos tiempos. Y bebiendo. ¿Mucho? Al principio era solo una cerveza después de cenar. Luego fueron 2. Después 3. En menos de una semana, estaban comprando cartones completos. La siguiente semana fue peor. Mi padre me pidió dinero extra para las cervezas. ¿Cómo que para las cervezas?, pregunté. Ya compro toda la comida y pago todas las cuentas. Ahora también tengo que pagar sus borracheras. No seas egoísta, Samuel. Pancho es nuestro invitado. No puedo dejar que pague nada mientras está de visita. Además, él me está ayudando mucho con su compañía. He estado menos estresado desde que llegó. Papá, ese dinero es para mis gastos personales. Ya te doy casi todo mi sueldo. ¿Y qué gastos personales tienes tú?, me dijo con desprecio. No sales, no tienes novia, no tienes amigos. ¿En qué te gastas tu dinero? Al menos yo lo estoy usando para fortalecer los lazos familiares. Fortalecer los lazos familiares. Qué manera tan elegante de decir emborracharme todas las noches con mi hermano parásito. Pero le di el dinero. Por presión, por cansancio, porque era más fácil que discutir. Y sí, porque esa parte cobarde de mí todavía temía que si no lo hacía, las cosas se pondrían peor. Las burlas se volvieron más frecuentes y más pesadas. Cada vez que llegaba a casa, Pancho tenía algún comentario. Ahí viene el esclavo del trabajo, decía cuando me veía entrar con mi traje y corbata. ¿Cómo está el mundo corporativo, campeón? ¿Ya te lamiste suficientes botas hoy? Mi padre se reía de sus comentarios. Siempre se reía. Nunca me defendía. Nunca le decía a su hermano que parara. Al contrario, a veces hasta añadía sus propios insultos. Es que Samuel siempre ha sido así, hermano. Desde niño. Muy serio, muy aburrido. No como nosotros. Las cosas empeoraron cuando empezaron a adueñarse completamente de la sala. Ya no era solo en las noches. Ahora, cuando llegaba del trabajo, los encontraba ahí, bebiendo desde las 5 de la tarde, con la música a todo volumen. No me dejaban dormir, y me habían quitado mi habitación solamente para humillarme. No podía más. Cada día era lo mismo. Trabajar duro todo el día, llegar a casa a un ambiente hostil, no poder dormir bien, despertar adolorido, y repetir. Mis ojeras se estaban haciendo permanentes. Había empezado a cometer errores en el trabajo por la falta de sueño. Mi jefe me había llamado la atención 2 veces esa semana. Así que finalmente decidí enfrentar a mi padre, le dije que echara a Pancho, o que me iría de la casa. Él solamente se rió y me dijo que dejara de decir tonterías, pero yo hablaba en serio, le dije que Pancho era un vago y que solamente llegó para desordenar la casa, entonces que lo echara inmediatamente o vería las consecuencias. Mi padre dio un paso hacia mí, con el rostro rojo de ira. ¿Sabes qué, Samuel? Estoy harto de tu actitud. Si tan mal la pasas aquí, si tanto te molesta ayudar a tu propia familia, entonces lárgate. Nadie te está deteniendo, vete. Pancho es mejor compañía que tú. Al menos él sabe lo que es la lealtad familiar, no anda por ahí quejándose todo el tiempo como un malagradecido.
¿Sabes qué? Dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Tienes razón. Me voy. La sonrisa de mi padre se desvaneció un poco. No seas ridículo. No tienes a dónde ir. Encontraré algo. Pero ya no voy a seguir viviendo así. Me acerqué a él y lo miré directo a los ojos. Y una cosa más, papá. Ya que Pancho es tan bueno, tan leal, tan mejor que yo, entonces que Pancho pague tus cuentas. Mi padre soltó una carcajada nerviosa. ¿Estás borracho o qué? No vas a hacer eso. Eres mi hijo. Tienes responsabilidades. No, ya no las tengo. Tú mismo lo dijiste, si no me gusta, ahí está la puerta. Pues la voy a usar. Tomé mis 2 maletas y la caja con mis cosas. La laptop, mis documentos importantes, mi ropa. Era todo lo que tenía y todo lo que necesitaba. Adiós, papá. Que Pancho te haga muy feliz. Y salí. Escuché cómo mi padre me gritaba desde la puerta, pero no volteé. Empecé a vivir mi vida, encontré un departamento pequeño pero decente, un estudio con cocina, baño y un espacio que servía como sala-recámara. No era lujoso, pero era perfecto para mí. Pagué el depósito y el primer mes de renta con los ahorros que había logrado guardar. Los primeros días en mi nuevo departamento fueron extraños. Estaba acostumbrado al caos, al ruido, a la tensión constante. El silencio de mi propio espacio era casi ensordecedor. Pero poco a poco, empecé a adaptarme. Empecé a vivir. Pasaron 2 semanas. 2 semanas gloriosas de paz. Llegaba a casa después del trabajo y podía cocinar lo que quisiera, ver lo que quisiera, dormir cuando quisiera. No había que dar explicaciones. No había burlas. No había presión. Entonces, una noche, recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo hacerlo. ¿Samuel? Era mi padre, su voz sonaba desesperada, diferente. ¿Qué quieres? Pregunté con frialdad. ¿Por qué no has vuelto a casa? Dijo él, con un tono entre suplicante y molesto. Ya pasaron 2 semanas. Tu comportamiento ha sido muy inmaduro, pero estoy dispuesto a perdonarte si. No voy a volver, papá, lo interrumpí. ¿Qué? Exclamó sorprendido. No seas ridículo. Deja de hacer berrinche y vuelve. Te necesito aquí. No, repetí, esta vez con más firmeza. Samuel. Gritó con furia. No hay comida en la casa. Los recibos de luz y agua están por vencerse. ¿Qué se supone que haga? No lo sé, papá, respondí con un dejo de ironía. Tal vez podrías, trabajar. O pedirle a Pancho que te ayude. Después de todo, él es mejor compañía que yo, ¿recuerdas? No seas sarcástico conmigo, malagradecido. Rugió mi padre. Yo te crié. Me debes todo lo que eres. Lo que soy lo logré a pesar de ti, dije, conteniendo el temblor en mi voz, no gracias a ti. Y no te debo nada más. No puedes hacerme esto. Chilló, casi al borde del llanto. Soy tu padre. Tú mismo me dijiste que me fuera, recordé con amargura. Que no volviera. Solo estoy haciendo lo que me pediste. Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. Ahora, si me disculpas, añadí, intentando mantener la calma, tengo que colgar. Ah, y papá, dale mis saludos a Pancho. Que disfruten la casa juntos. Corté la llamada antes de que pudiera responder. Mi padre intentó llamar 20 veces más esa noche. No contesté ninguna. Durante las siguientes semanas, me llegaron mensajes de texto. Primero furiosos, amenazándome, diciéndome que me iba a arrepentir. Luego desesperados, suplicándome que volviera, que pagara las cuentas, que no podía creer que su propio hijo lo hubiera abandonado. La ironía no se le escapaba a nadie excepto a él. Un mes después, las noticias sobre mi padre empezaron a llegarme poco a poco, de manera difusa, casi como un rumor que nadie quería confirmar. Al parecer, lo habían desalojado hacía 2 semanas, no había pagado la renta por 2 meses seguidos.
Sentí una punzada extraña, no sé si era culpa, satisfacción o una mezcla de ambas, al imaginarlo empacando a toda prisa, viendo cómo se llevaban sus cosas a la calle. Supe también que Pancho, fiel a su naturaleza, desapareció en cuanto la situación se complicó. Dicen que se marchó con sus maletas apenas llegaron los del desalojo, dejando a mi padre solo entre los muebles y el polvo. Fue triste, sí, pero no inesperado. Tal como lo había imaginado, Pancho nunca pagó ni un peso. Se aprovechó de la comodidad y del cariño que mi padre le ofrecía, y cuando ya no hubo nada que sacar, huyó como la rata que siempre fue. Semanas más tarde, supe que mi padre había encontrado trabajo en una gasolinera. Ahora vivía en una habitación pequeña, en uno de los barrios más pobres de la ciudad. Justo el tipo de lugar donde nunca pensó que terminaría. Me llegaron más mensajes. Ahora eran diferentes. Intentaban darme lástima. Samuel, hijo, cometí un error. Lo sé. Pero soy tu padre. No puedes dejarme así. Estoy viviendo en condiciones terribles. Por favor, ayúdame. No tienes idea de lo duro que es trabajar en la gasolinera a mi edad. Mis pies me matan. Mi espalda me duele todo el tiempo. ¿Es esto lo que quieres para tu padre? Tu madre te abandonó, pero yo me quedé. Y así me pagas. Cada mensaje me dolía un poco menos. Cada uno me hacía recordar las burlas, las noches sin dormir, la falta de respeto, como había preferido a su hermano parásito por encima de su propio hijo que lo mantenía. Finalmente, le envié un último mensaje: papá, tuviste la oportunidad de tener una buena vida. Yo te la estaba dando. Pero elegiste el alcohol, las fiestas y a Pancho. Ahora vive con las consecuencias de tus decisiones. No vuelvas a contactarme. Y lo bloqueé definitivamente. Corté toda la relación con él, y empecé a vivir mi vida, me liberé de las cadenas que me ataban, y ahora me siento libre. Suscríbete para más historias diarias.